Salmo 70. La palabra del Señor dice: al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por darnos este jueves, este espacio a mitad de semana, para invocar tu nombre congregacionalmente, acercarnos a tu presencia, dándote gracias y poniendo nuestras súplicas ante ti, derramando nuestro corazón con la plena conciencia de que tú nos escuchas. Dios de toda bondad y misericordia, háblanos hoy. Háblanos porque reconocemos la necesidad que tenemos de estar llenos de tu palabra. Señor, ministra nuestras vidas con tu palabra y llévanos a confiar en ti como este salmo nos invita. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Si estuvieron atentos a la lectura y tienen una buena memoria, ojalá no tan buena como la mía, que no es tan buena, este salmo les tuvo que sonar parecido a otro salmo que, por cierto, lo prediqué yo. Y es el Salmo 40. En realidad es casi una copia exacta del Salmo 40 de los versos 13 al 17. Este salmo, entonces, es una súplica que el salmista realiza en medio de una situación de adversidad, persecución y necesidad que exigían o demandaban, o por lo menos él tenía la convicción de que era una necesidad urgente, necesitaba una pronta liberación. Y esto nos muestra que si el Espíritu Santo quiso que se repitiera esta sección que está en el Salmo 40 y la volviéramos a encontrar en el Salmo 70, es porque Dios sabe que los momentos de aflicción que nos llevan al desespero, a un sentido de urgencia, necesitamos que Dios nos responda inmediatamente. Esto nos muestra que estas situaciones se repiten en la vida del cristiano. Creo que es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo lo confeccionó así, que se repitiera en dos salmos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, ya lo dije, un contexto de gran aflicción, un contexto de adversidad. No sabemos cuál fue la ocasión especial, probablemente tuvo que ser alguna de las persecuciones de Saúl o de su hijo Absalón. Lo único que sabemos y que se desprende de lo que el Salmo dice es que era una situación desesperada. El salmista necesitaba una ayuda urgente. Y quiero que vean algo en el titulito que es inspirado, que el Salmo tiene, lo que aquí hemos denominado el versículo 0, dice para conmemorar, para conmemorar. Y este para conmemorar más bien tiene la connotación es para recordar, para recordar. El salmista recuerda aquí cómo Dios lo libró muchas veces de sus adversarios y cómo Dios bendijo a los que confían en él.
Así que este salmo es un salmo que nos invita a recordar las muchas liberaciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida y que recordemos constantemente cómo Él castiga a los que buscan la destrucción de los justos. Este salmo se cree que se cantaba en el templo, especialmente durante un sacrificio que llamaban el memorial, como pueden ver en primer libro de Crónicas 16:4. Así que es probable que el título que se le puso se relacione con esa parte del culto en el cual se desarrollaba el sacrificio memorial. Así que hoy vamos a estar viendo: oh Dios, acude a librarme, date prisa. Oh Dios, acude a librarme, date prisa. Y vamos a estar viendo cómo el salmista ora con ruegos y súplicas urgentes para que Dios haga tres cosas. La primera cosa, verso 1 y verso 5, para que envíe liberación urgente al salmista. 2, versos 2 y 3, para que envíe confusión a sus enemigos. Y verso 4, para que envíe gozo a sus amigos creyentes. Esto es lo que nosotros encontramos aquí. Así que vamos a empezar con el primer ruego, para que Dios envíe liberación al salmista. Dice: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Yo estoy afligido, verso 5, y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas más, es decir, no te demores. Y quiero que reflexionemos en esta sección preguntándonos: ¿acaso se demora Dios en sus cosas? ¿Es Dios lento en algunas cosas? David probablemente, como dije, estaba siendo hostigado fuertemente por Saúl o Absalón, y parece que la situación se complicó de tal manera que él siente que si Dios no responde en el acto, será destruido. Y además él se da cuenta que otros están sufriendo a causa de la persecución que hay contra él. Y el salmista ha orado una y otra vez, pero no ve la respuesta pronta que necesitaba él. Ahora, esto nos lleva a pensar que hay ocasiones en las cuales nosotros mismos tenemos la impresión de que Dios es terriblemente lento. ¿No le ha pasado eso? Como que usted pide y pide, la situación se complica y usted dice: Dios, ¿hasta cuándo? Y algunas veces hemos pensado y reflexionado en los retrasos de Dios. Como que pareciera que Dios nunca tiene prisa. ¿No le ha dado la impresión? Como que Dios nunca tiene prisa. Pero a la luz de la experiencia del salmista, te quiero decir algo. Cuando Dios empieza a trabajar, pacientemente lleva a cabo su obra y la culminará en el tiempo determinado por Él. Eso es algo que se nos deja ver en este salmo. Pero quiero que observemos qué hizo David mientras esperaba. En ese ruego tan especial que hizo, ¿qué hizo él cuando la necesidad apremiaba? ¿Qué hizo él cuando la ayuda que necesitaba no llegaba? Bueno, el Salmo nos muestra que él clamaba a Dios con más intensidad. No se quejó, expresó sus necesidades, sus cuitas, sus angustias ante Dios, y entonces él esperó en su misericordia. Cuando el creyente ora y lo hace de corazón, él espera en Dios.
La oración nos lleva a esperar en Él, a esperar en su gran misericordia. Y el creyente que ora de corazón sincero, mientras llega la respuesta, aunque pareciera que se demora, tiene un corazón que se anticipa en agradecimiento a las bondades de Dios, porque como ya hemos visto en otros salmos, también recuerda las bondades expresadas anteriormente. Y mientras esperaba, lo amaba más, como vamos a estar viendo en nuestro tercer pensamiento. Y es que no hay de otra, mis hermanos, no hay de otra. El Señor en ocasiones parece demorar la respuesta para que aprendamos ¿qué? A confiar en Él, a esperar en Él. Si Dios nos diera siempre las respuestas inmediatamente, y hay veces que lo hace, entonces no aprenderíamos la paciencia, que es una virtud que debe caracterizar al cristiano. Este salmo nos muestra que Dios tiene su propio horario. El horario nuestro no es de Él, pero Él está trabajando en el asunto. El reloj de Dios no es como el nuestro, no lo es. Y cuando el salmista aquí, en el versículo 1, en el versículo 5, le pide a Dios que acuda prontamente a liberarlo, que se apresure, que corra un poquito más para socorrerlo, el salmista está reconociendo su propia fragilidad, su propia impotencia. Él sabe que no puede hacer nada por sí mismo para solucionar la situación, y entonces la única esperanza que él tiene, como es la única esperanza que el cristiano tiene, se encuentra en Dios. Y esta súplica que él realiza en el verso 1 y en el verso 2, que es una invocación a Dios para que pueda sortear bien esos peligros en los que están, muestra la humildad sincera del salmista. Él es frágil, y de ese ruego desesperado, aunque parecen palabras de profunda desesperación, en realidad, por ser parte de la oración, ya muestra la esperanza consoladora que él tiene en Dios. Y eso nos pasa muchas veces. Estamos pasando por una angustia terrible y vamos donde Dios con corazones osados y con respeto, y le decimos: Padre, te estoy suplicando por esto, necesito que vengas, ya que tu respuesta venga. Y en medio de la desesperación, esa oración desesperada muestra la esperanza consoladora que el cristiano tiene en que Dios responderá, así pareciera que viene lento. En segunda instancia, el salmista ruega para que Dios envíe confusión a sus enemigos, a los que lo tienen rodeado. Versos 2 y 3. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen: ah, ah. Señor, confúndelos. Esa era la ayuda que David estaba esperando de Dios, que Dios confundiera al enemigo, que lo hiciera retroceder en sus tretas, que los confundiera de tal manera que el mal que habían planeado contra él no surtiera efecto. Él dice: Dios, que caigan hacia atrás, que sean avergonzados de acuerdo a tus principios de justicia, que tu justicia los visite, porque tú has dicho que maldecirás a los que maldigan a los tuyos. Oh Dios, eso es lo que te pido, que sean avergonzados. Realmente esta fue una petición
audaz. Y muchas veces nosotros como cristianos no somos audaces en este tipo de peticiones imprecatorias, no sobre los enemigos personales que uno tiene, sino sobre los enemigos del reino. Que cuando vemos a esos hombres que gobiernan, que tienen autoridad, que están al frente de los medios sociales de comunicación y usan eso para atentar contra Cristo, podamos ser osados y pedirle a Dios: oh Dios, en tu gran justicia, haz que caigan hacia atrás, que sean avergonzados en sus planes. Bueno, y tal vez eso es lo más amable que puede pedir uno a Dios, que aquellos que hacen el mal, que Dios frustre sus planes. Que ellos en medio de esos planes puedan ver la locura y el verdadero final de sus malas acciones cuando la justicia de Dios los alcance. Lo que él está diciendo aquí, y al hacerlo, al escribirlo en un libro que iba a ser conocido en todo el mundo, lo que él dice es que sepan los enemigos de Dios, que sepan los enemigos de Cristo, que sus enemigos recibirán el salario de su trabajo malvado, que ellos recibirán el pago con creces en su propia moneda, que ellos amaban la burla y se hartarán de la burla de Dios, que Dios se burlará de ellos. Cuando ellos dicen, esto tiene el sentido de una burla desdeñosa. Y es que esta gente era muy mala. No solamente deseaban la muerte del salmista, se burlaron de él. Era gente realmente muy mala. Por cierto, esto ya nos lleva hacia el verdadero David, hacia Cristo, el cual no solo fue conducido a la muerte, el cual no solo recibió acechanzas por doquier, el cual no solo fue víctima de un juicio injusto, lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon, le clavaron en una cruz, sino que para colmo de males, estando en esa aparente desgracia ocasionada por los enemigos, ellos se burlan de él. Este es el colmo de la maldad, el colmo del odio contra el verdadero ungido de Dios. Pero David dice que estos malhechores, conscientes, por cierto, y desvergonzados, no quedarán impunes. Ante la justicia de los hombres puede que sí. Y los colombianos estamos acostumbrados a ver cómo la justicia colombiana no funciona bien. Y muchos malos quedan, muchos asesinatos, crímenes y maldades quedan impunes. Pero Dios se vengará de sus enemigos. La maldad de ellos, Dios hará que caigan sobre ellos. Y es lo que la Biblia nos muestra. ¿Qué pasó con Caín, el asesino? La maldición de Dios vino sobre él. Recordamos a Babel con su deseo de alcanzar el cielo y que Dios no gobernara más. La confusión vino sobre ellos. Sodoma y Gomorra, que se deleitaba en sus pecados de inmoralidad sexual, que descendió hasta lo más bajo de la depravación humana, incluso deseando tener relaciones íntimas con los ángeles. ¿Qué pasó? El juicio de Dios vino y recibieron fuego y azufre. ¿Recuerdan al faraón? El faraón malvado que hostigó al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Dios?
envió destrucción sobre su pueblo, envió destrucción sobre su nación, envió destrucción sobre él. ¿Recuerdan los grandes imperios en el Antiguo Testamento, a los cuales, por cierto, Dios usó para castigar la rebeldía de su pueblo? Y ellos no solamente castigaron la rebeldía del pueblo, sino que se burlaron de este pueblo y fueron más allá. ¿Qué hizo Dios con estos imperios? Los destruyó a todos ellos. ¿Sabes qué hacen hoy día los santos mártires en el cielo? Vamos a ir a Apocalipsis 6:10, que nos abre una ventana, nos corre un poquito el velo de lo que los santos cristianos que nos precedieron y que fueron martirizados por hombres malos hacen en el cielo, hacen una oración imprecatoria. Dice que estos mártires que están en el cielo, ¿hasta cuándo? ¿No nos recuerda algo que ya hemos visto aquí en el Salmo 70? ¿Hasta cuándo te estás retrasando? ¿Por qué vas tan lento? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y un día recibirán el juicio de Dios. Y un tercer pensamiento que quiero que observemos aquí es que el salmista ruega suplicantemente ante Dios. Ya hemos visto, por un lado, que envíe juicio sobre los adversarios de su reino, pero por el otro lado, que envíe gozo a los amigos del reino, que envíe gozo y alegría a sus amigos creyentes. Miren el verso 4: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la característica de aquellos por los cuales el salmista ruega y que, por cierto, los invita a que se gocen y alegren en el Señor por las liberaciones constantes que Él da? Liberaciones que llegan a pesar del desespero que uno tiene, como que uno dice, ay Dios, se te olvidó esto, pero que llegan y llegan en el momento justo. El salmista invita a estos hombres que han gozado de la liberación de Dios para que se gocen en la salvación de Dios. Ahora, ¿quién puede gozarse en la salvación si no solamente aquel que la tiene? Esta es una invitación para que aquellos que tienen la salvación amen al Salvador. Hay personas no salvas que pueden admirar la salvación que se predica, pero solamente amaremos la salvación que hemos experimentado. De lo contrario, no. Y el salmista aquí invita a los salvos a ejercitar la meditación en la gran salvación que le ha dado Dios, en el carácter de la salvación que nos ha dado Dios, de tal manera que podamos amar al que nos dio esa salvación. Y quiero que observemos algunas características o algunas reflexiones que deben caracterizar al cristiano para que él ame más a la salvación y al que lo da. Primero, cuando aquí el salmista nos dice, y digan siempre los que aman tu salvación. Lo primero que el salmista, creo, que quiere mostrarnos es que para amar la salvación primero tenemos que amar al Salvador mismo. Sí. En la Biblia a menudo el Salvador mismo es llamado la salvación, porque Él es quien la obra, Él es quien la da. La Biblia dice que Él es su autor y consumador, que Él es el alfa y la omega de la salvación.
Y el que tiene a Cristo, entonces tiene ¿qué? La salvación. El que tiene a Cristo tiene la salvación. Y siendo Cristo la esencia de la salvación, entonces lo que el salmista nos pide aquí es que amemos a Cristo, que amemos a nuestro Salvador. Pero no solamente amamos la salvación amando al Salvador, sino que amamos el plan de salvación. Si hemos meditado en el plan de salvación, ¿cuál es ese plan? Bueno, el plan de salvación se resume en una palabra: sustitución. Sustitución. Alabamos a Dios porque Él ideó un plan maravilloso donde combina de manera perfecta su justicia y su misericordia. Su justicia y su misericordia, es decir, un Dios de gracia. Y cuando medito en esto, entonces amo más la salvación. Amamos la salvación también por el objeto de ella. Amamos la salvación por el objeto de ella. ¿Cuál es el objeto de la salvación? Que Dios redime para Cristo y a través de Cristo un pueblo celoso de buenas obras, y como dice un catecismo reformado, allí estoy yo. Allí estoy yo. Y amamos la salvación cuando nos acordamos y meditamos de qué nos libró Dios: de nuestros pecados y del infierno. Y cuando meditamos en eso, ¿qué más queda sino decir: engrandecido sea Dios? Solo los que aman la salvación podrán decir con convicción: engrandecido sea Dios, porque Él fue quien nos salvó y nos libró. Y lo engrandecemos, ¿por qué? Porque lo amamos. Porque lo amamos. Este es todo el Salmo 70. Hoy nos rindió mucho, pero no nos vamos a despedir del Salmo sin unas aplicaciones. Y lo primero que vamos a decir es: sigamos el ejemplo del salmista en medio de cualquier dificultad. Sigamos su ejemplo. ¿Por qué razón? Porque ya conocemos la historia de cómo terminó él. ¿Y qué nos muestra la historia bíblica? Que Dios lo libró. Sí. Orar con este salmo, amados hermanos, es una fuente de consuelo. Es una fuente de esperanza, aunque pareciera que el tiempo se agota, como que ya no queda más. Un padre de la iglesia, hablando sobre este tema, sobre este salmo, dijo que este salmo es una muralla inexpugnable y protectora. Este salmo es una coraza impenetrable y un escudo firmísimo contra todos los embates del demonio. Dijo él: el que vive dominado por la asidia, creo que es la pereza, la lentitud, la aflicción de espíritu, la tristeza, o abrumado por algún pensamiento, encuentra en estas palabras un remedio saludable. Hasta aquí la cita. Así que no se te olvide, hermano y hermana, Dios es testigo presencial de nuestras aflicciones. Él las conoce, de nuestras luchas, y Él nunca se alejará de los que confían en Él y de los que aman su salvación. No acudir al Señor en medio de nuestras angustias es muestra de engreimiento espiritual, pensando que tal vez con nuestras fuerzas y nuestras habilidades y sabidurías podremos solucionar esos problemas. ¿Quién es nuestro Absalón? ¿Quién es nuestro Saúl?
El apóstol Pedro nos dice que es Satanás. Él busca destruirnos a costa de lo que sea. Él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo en Efesios dice que él está atento a nuestras debilidades para sacar ventaja o provecho de ello. De manera que este salmo nos invita a buscar el socorro del cielo frente a nuestro enemigo más acérrimo. Miren, ¿de qué se vale Satanás para ahorcarnos si pudiera? Se vale de los placeres. ¿Cuál es la respuesta del cielo a nuestras vidas? Darnos continencia. Y lo vencemos por medio de esa continencia. Si el diablo aplica castigos y torturas, lo vencemos ¿cómo? Con la paciencia. La paciencia que es un don de Dios. Si viene a nuestras vidas con errores, lo vencemos ¿cómo? Con sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Y algo más. Cuando has vencido estos ataques del diablo, él no se da por vencido, sino que vendrá, te susurrará y te dirá: bravo, bravo, qué buen cristiano eres. Eres el cristiano más piadoso del mundo. Has vencido todos los ataques de ese malvado diablo. Debes estar orgulloso de ti. Pero no es más que otra trampa. El alma humilde entonces vendrá y le dirá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dirá: débil soy por mí mismo, mas en Él soy fuerte. Por lo tanto, mi alma se gloriará solo en una cosa, en el Señor. Escúchenlo los mansos y alégrense. Una más. ¿Puede un cristiano orar pidiendo que los enemigos caigan atrás y retrocedan y sean castigados? Ya me anticipé y les dije algo. Sí puede, pero no sobre enemigos personales, sino sobre los enemigos del reino, los enemigos del evangelio. Y yo creo que los cristianos colombianos y los cristianos que estamos en este mundo podemos pedir lo mismo con respecto a los gobernantes, legisladores o jueces que promulgan leyes opuestas al avance del reino de Cristo. Oh Dios, que sean confundidos y que vuelvan atrás, que sus planes sean destrozados. Aquellos que legalizan el asesinato de seres humanos en formación en el vientre de sus madres. Aquellas bandas criminales que estorban que la iglesia de Cristo se congregue. Podemos orar así como hizo aquí el salmista. Recordemos la oración imprecatoria del apóstol Pablo, ¿sí la recuerdan? Si no, se las voy a recordar. ¿Recuerdan cuando Pablo dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males? ¿Qué dice él? El Señor le pague conforme a sus hechos. Y no porque era un asunto personal, es que estaba estorbando el avance del reino. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas 1 versos 8 y 9 hace otra declaración imprecatoria sobre los falsos maestros, los cuales distorsionan el evangelio y conducen a las personas al infierno. Dice él: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que maldito, que la maldición de Dios caiga sobre él. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito.
Las oraciones imprecatorias, ¿saben que también traen consuelo al alma? Porque tenemos la esperanza de que Dios castigará a los malos, derramará su justicia sobre aquellos que estorban el avance del Evangelio. Así que, hermanos, este es un salmo corto, pero con un contenido profundo que nos lleva, que nos guía en cómo orar cuando parece que el mal ya no da espera y como que Dios viene lento. Recuerda, Dios tiene su reloj y siempre llega en el momento puntual. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por este salmo y gracias por todo lo que nos enseña Él. Te ruego de una manera especial que te acuerdes de nuestros amigos, aquellos que están aquí o que nos ven por el internet. A ellos les cuesta pensar que un cristiano ore así como se oró en la segunda parte de este salmo. Que se ore para que tú confundas a tus enemigos. Pero lo que ellos no saben es que estas oraciones imprecatorias, si ellos no se arrepienten, también los incluyen a ellos. Y un día recibirán el justo juicio de Dios por haber rechazado a su Hijo, al único medio de salvación. Por lo tanto, yo te ruego que tengas compasión de mis amigos, los que nos escuchan hoy, y que tú los traigas al arrepentimiento y que escapen de la ira venidera, cuando volverán atrás y serán confundidos los enemigos de Cristo, y que ellos, al confiar así en ti, puedan orar con gozo, sabiendo que tú respondes los ruegos de tus hijos. Bendícelos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.